Durante años ha habido historias e informes de todo Estados Unidos, de los diversos parques nacionales, de los diversos sistemas de senderos, de excursionistas y campistas, incluso de miembros del Servicio de Parques Nacionales, miembros del Servicio Forestal Nacional, de estos grupos de personas que viven completamente fuera de la red, aislados de la sociedad, que tienen una tendencia a acosar a los lugareños, acosar a los excursionistas, robar artículos de los campamentos. La mayoría de la gente se cepilla estas historias como si fueran solo eso, solo historias. Y Jordan no era diferente hasta 2007, cuando era un novato del Servicio de Parques Nacionales en las grandes montañas humeantes. Jordan creció en las afueras de una pequeña ciudad rural de Minnesota y desde muy pequeño sintió un amor casi inigualable por la naturaleza. Cuando era pequeño, mientras otros niños de su edad jugaban a la videoconsola o montaban en bicicleta, él pasaba la mayor parte del tiempo paseando por los arbustos de la propiedad de su familia, practicando artesanía, construyendo fuertes, aprendiendo todo lo que podía sobre los diferentes animales y plantas de la zona. El sueño de su vida desde que era niño era convertirse algún día en guardabosques. A los 15 años hizo su primera excursión en solitario de 3 días, y fue entonces cuando se dio cuenta de que eso era lo que quería hacer. Quería hacer carrera como guarda forestal. A los 21 años consiguió un puesto en el Servicio Nacional de Parques, en el Parque Nacional de las Montañas Great Smoky, y fue destinado a Big Creek. Jordan no tardó mucho en enamorarse de su nuevo trabajo. Sin embargo, al cabo de un mes y medio de trabajo, empezó a oír historias de excursionistas y colegas sobre cosas raras que ocurrían a lo largo del Sendero de los Apalaches, que es un enorme sendero que recorre prácticamente toda la cordillera de los Apalaches y atraviesa el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Escuchaba historias de excursionistas que oían voces que les llamaban por la noche mientras acampaban fuera del sendero, así como historias de objetos que desaparecían de los campamentos, a pesar de que su campamento estaba situado a 100 o 200 metros del sendero principal, y no en los propios refugios del sendero. Sus colegas también le contaban algunas historias. Sin embargo, la mayoría de sus colegas le decían: ¿sabes qué? Son solo historias. Ignóralas por completo. Sin embargo, había un compañero con el que trabajaba que le dijo, lo llevó a un lado un día y le dijo: ¿sabes qué? No dejes de lado todas estas historias. Dijo: no te voy a decir por qué, pero no las dejes de lado. Cuando estés solo, estate siempre alerta. Eso no le sentó del todo bien a Jordan, porque se preguntaba por qué su colega le diría eso. Se preguntaba qué le estaba ocultando su colega y por qué sus supervisores, el propio Servicio de Parques Nacionales, no tenían nada sobre estos peligros, sobre lo que estos excursionistas se encontraban y lo que algunos de sus colegas le dijeron. ¿Por qué no lo tenían en algún tipo de manual para sus empleados? Pero él estaba muy a gusto en la naturaleza. Así que pensó: ¿sabes qué? Puedo hacer frente a lo que venga. Estoy preparado. Me apunté a esto. Durante los 2 meses siguientes, Jordan se adaptó a su nuevo puesto y causó muy buena impresión a sus compañeros y a su supervisor. Y muy poco después, pudo empezar a realizar sus tareas completamente solo. Ya no tenía que ir acompañado de otro guardabosques, y eso le entusiasmaba. Ahora, una de sus responsabilidades semanales era ir a revisar la torre de vigilancia de incendios Cosby Knob. La torre de vigilancia de incendios Cosby Knob, en un momento en el tiempo, era una torre de vigilancia de incendios real que sería tripulado. Habría alguien allí vigilando el paisaje, observando los incendios. Sin embargo, con la tecnología más moderna de detección de incendios, tener una persona en estas torres ya no era necesario, y esa torre muy rápidamente se deterioró, y hubo un proyecto de restauración masiva para restaurar esta torre de vigilancia. Y aún hoy en día, la torre mirador de Cosby Knob
Es una de las principales atracciones turísticas en el este de las montañas Smoky. En este día en particular, salió de la estación de guardaparques. Condujo hasta el inicio del sendero. En el aparcamiento del inicio del sendero había una pequeña carretera de servicio que se adentraba en el monte a unos 100 o 200 metros, y ahí es donde siempre aparcaba su camioneta. Así que cuando llegó al estacionamiento, se dirigió por este pequeño camino de servicio. Llegó hasta el final, estacionó su camioneta, salió. Agarró una de sus mochilas. Siempre llevaba 2 mochilas en su vehículo. Tenía su propia mochila personal, que contenía su almuerzo, su agua personal, y luego tenía otra mochila para cuando hacía caminatas como esta que contenía agua, algunas tabletas purificadoras de agua, algunos alimentos, suministros médicos, básicamente cosas que si se encontraba con un excursionista necesitado, sería capaz de ayudarlo. Fue algo que siempre le enseñaron mientras crecía. Cuando iba de excursión, siempre llevaba algo extra por si encontraba a alguien necesitado. Fue algo que se le quedó grabado. Es algo que tenía por costumbre hacer cada vez que salía de excursión. Así que agarró la mochila, se la puso, cerró el vehículo y comenzó a caminar hacia el sendero. Volvió a bajar por el sendero. Era una caminata de 3,5 millas o 4. Llegó a la torre de vigilancia. Todo en la torre parecía estar bien. No había señales de robos ni de actividad animal, nadie dentro. Así que llamó por radio a su colega diciendo que la torre de vigilancia estaba bien y que iba a volver a su vehículo. Así que bebió un último trago de agua, se puso la mochila y emprendió el camino de vuelta a su camión. Llevaba 1 hora caminando cuando, de repente, detrás de él, oyó pasos y voces que se acercaban rápidamente. Así que se detuvo, se dio la vuelta y efectivamente vio a 2 excursionistas bajando por el sendero. Eran 2 hombres, algo mayores que él. Así que les gritó, se identificó como guardabosques y les hizo señas para que se acercaran a él. Luego les preguntó si todo estaba bien. Y ellos le contaron que en las últimas 2 noches habían tenido cosas extrañas alrededor de su campamento. Escuchaban a una mujer gritando, escuchaban otras voces y toda la noche escuchaban pasos por todo el campamento. Cuando eso les pasó la primera noche, la segunda noche, decidieron acampar fuera del sendero, pensando que probablemente eran otros excursionistas jugando con ellos. Pero incluso en esa segunda noche, el mismo tipo de cosa les sucedió. Y continuaron diciendo que durante todo ese día siguieron escuchando voces, como gente hablando en el bosque mientras bajaban por el sendero. Y que en un momento dado, poco antes de encontrarse con Jordan, esas personas, esas voces, se estaban acercando mucho detrás de ellos y empezaban a sonar muy agresivas, pero que no podían entender lo que decían. Jordan acabó diciéndoles a los excursionistas que continuaran por el sendero, que volvieran al inicio del sendero, al aparcamiento, y que él se quedaría atrás e intentaría averiguar quién era el que les estaba acosando. Jordan se alejó del sendero solo unos 10-15 metros, lo suficiente para que si alguien bajaba por el sendero, tuviera dificultades para verle. Pero seguía teniendo todo el campo de visión del sendero. Esperó unos 20 minutos. No vio a nadie, no escuchó a nadie, y en este punto sacó su radio y llamó por radio a su colega. Le dijo exactamente lo que los excursionistas le habían dicho y que los había enviado en su camino. Y se quedó atrás para tratar de averiguar quiénes eran estas personas. Su colega en este punto le dijo: «No te quedes más, vuelve a tu camión». Y Jordan estaba como: «Bueno, quiero averiguar quién está haciendo esto, averiguar quién es el responsable. He oído historias de esto antes, y tal vez es el mismo grupo de personas». Su colega en este punto, con voz muy severa, le dijo: «Vas a volver a tu camión».
Ahora Jordan estaba un poco confundido por esto, pero su colega era técnicamente su superior, así que él dijo: «Está bien, solo voy a volver a la camioneta». Volvió a encender su radio, se dirigió de nuevo a la pista y comenzó a dirigirse el resto del camino de regreso hacia donde había aparcado para el próximo par de millas. A medida que avanzaba por el sendero, se detenía periódicamente, se daba la vuelta, miraba detrás de él para ver si había alguna señal de esas personas. Y cada vez que se daba la vuelta, no veía a nadie, no oía a nadie. Y mientras caminaba, las palabras de su colega resonaban en su cabeza. Trataba de entender por qué su colega había sido tan severo con él para que volviera al camión. En la mente de Jordan, él era un guardabosques. Estaba armado, no tenía nada de qué preocuparse. Así que mientras continuaba por el sendero, no dejaba de pensar en eso todo el tiempo y no dejaba de decirse a sí mismo: «No tengo nada de qué preocuparme. Estoy armado. Soy un guardabosques. Estoy bien». Cuando se acercó a donde estaba estacionado su camión, ya era bastante tarde. Faltaba media hora para que oscureciera y llegó a una parte del sendero donde tenía que dejar el sendero principal y bajar por un sendero mucho más estrecho hacia la carretera de servicio. Así que cuando llegó allí, giró. Empezó a bajar por ese estrecho sendero y después de unos minutos pudo ver su camión empezando a aparecer. Una vez que empezó a acercarse un poco, se dio cuenta de que la puerta del conductor estaba abierta. Pudo ver que aunque estaba mirando el lado del pasajero del camión, podía decir que la puerta del lado del conductor estaba abierta. Se detuvo un segundo mirando hacia la camioneta, porque recordaba haberla cerrado. Así que ahora piensa: genial, alguien ha entrado en el camión. Así que empieza a acercarse un poco más. Da unos pasos más, cuando de repente se da cuenta de que hay movimiento en la cabina del camión. Pudo ver a alguien moviéndose desde el lado del conductor, rebuscando en el lado del pasajero y en la zona de la consola central. En ese momento, no quiso alertar a quienquiera que estuviera registrando su camión. Decidió que iba a intentar rodearles y pillarles por sorpresa y tenerles en una posición en la que pudiera identificar si tenían un arma, si eran una amenaza y quiénes eran, y poder controlar la situación desde ahí. Así que, muy sigilosamente, se escabulló entre los arbustos, tratando de rodear hacia la parte trasera de su camión. Una vez que estuvo detrás del camión, salió de los arbustos. Con la mano en el arma, por si acaso, empezó a rodear la parte trasera del camión para poder ver la puerta del conductor. Cuando vio la puerta del conductor, Jordan se detuvo, con los ojos muy abiertos, conmocionado por lo que estaba viendo. Estaba viendo a un hombre completamente desnudo rebuscando en su camión. Todo lo que podía ver del tipo era desde el culo hasta los pies, y el tipo estaba completamente desnudo y sucio. Jordan se quedó parado un segundo, sin saber qué responder. Estaba en estado de shock al ver a ese hombre revisando su camión. Se quedó allí un segundo, todavía con el arma en la mano, y luego decidió que iba a identificarse y alertar a este hombre. Así que, con la voz más severa que pudo reunir, dijo: «Guardabosques». De repente, este tipo, sin perder un segundo, se levantó rápidamente, se giró y corrió directamente hacia él. Este tipo estaba de nuevo completamente desnudo, completamente sucio. Tenía el pelo largo y enmarañado, descuidado y lleno de suciedad. Jordan no tuvo tiempo de reaccionar mientras el tipo corría hacia él. Ni siquiera tuvo tiempo de sacar su arma de la funda cuando este tipo se abalanzó sobre él, tirando a Jordan al suelo. Jordan está en el suelo, mirando a este hombre completamente desnudo y sucio encima de él. Y el tipo lo empuja, se levanta y corre hacia los árboles. Jordan se levanta rápidamente, saca su arma y comienza a perseguirlo en el bosque.
Se abrió camino unos 100 metros, tratando de mantenerse lo más cerca posible de este tipo, pero no tenía línea de visión sobre él. Podía oírle correr, pero no podía verle en absoluto. Jordan, en este punto, decide que va a reducir la velocidad para poder seguir a este tipo desde el sonido contra la vista. Y cuando empezó a reducir la velocidad, de repente se dio cuenta de que podía oír no solo el movimiento de este tipo, sino que podía oír el movimiento a su alrededor. Jordan, en este punto, sabía que no estaba en una buena situación. No tenía ni idea de cuánta gente había alrededor. No tenía ni idea de si estaban armados. Y realmente, él sabía que no venía de, ya sabes, una formación policial. No tenía experiencia militar. Nunca había estado en una situación como esta antes. Así que pensó que su mejor opción en ese momento era quedarse completamente quieto, completamente en silencio, tener su arma preparada y simplemente escuchar para oír si alguna de esas personas se acercaba a él, si alguien iba a acercarse por detrás. Permaneció sentado durante varios minutos. Ahora el bosque estaba empezando a oscurecerse bastante porque el sol se estaba poniendo y él sabía que necesitaba hacer algo. Así que cogió su radio. Llamó por radio a su colega con el que había hablado antes. Le dijo que había estado persiguiendo a alguien que había entrado en su camioneta, que también le había asaltado. Y ahora estaba en el bosque completamente rodeado por no sabía cuánta gente, no sabía quién, no sabía si estaban armados. Su colega en ese momento le dijo: «Sal de ahí tan rápido como puedas, vuelve al camión. Me reuniré contigo en el camino de vuelta a la comisaría. Voy para allá». Jordan sabía que tenía que volver al camión, pero no sabía si disparar un par de tiros para asustar a la gente o ser más sigiloso e intentar escabullirse. Así que decidió que iba a intentar escabullirse sigilosamente de vuelta a su camioneta. Así que, con su arma lista, se puso de pie y comenzó a retroceder muy lentamente a través de los arbustos. Y mientras lo hacía, podía oír todos esos sonidos, todo ese movimiento que estaba a su alrededor, como convergiendo en un lugar central directamente frente a él. Podía oír los sonidos. El sonido sonaba como si el movimiento estuviera a unos 20-30 metros de distancia. Pero no puede ver nada tan lejos. En ese momento, el bosque estaba demasiado oscuro con la puesta de sol. Así que con su arma de servicio en alto, siguió retrocediendo fuera de los arbustos. Una vez que llegó a ese camino de servicio, dio la vuelta, lo reservó directamente al camión, salto dentro, lo arrancó, pero luego tuvo que hacer como un giro multipunto para poder dar la vuelta. No quería arriesgarse a dar marcha atrás con el camión por este camino. Hay demasiados puntos donde podría atascarse, donde podría salirse del camino. Así que se vio obligado a hacer este giro multipunto. Cuando casi había completado ese giro, su luz brilló en los arbustos y vio que en realidad había 6 de estas personas. Y al igual que el tipo que había estado hurgando en su camión, estaban todos completamente desnudos y absolutamente sucios. Cuando vio eso, simplemente inmovilizó el camión. Así que se fue por el camino de servicio, llegó a la autopista y cuando estaba en su camino de regreso a la estación de guardaparques, se encontró con su colega que venía en la otra dirección. Aparcaron sus camiones a un lado de la autopista. Su colega salió de su camión, subió al suyo y empezó a hablar de lo que Jordan acababa de vivir. Cuando su colega subió al camión, una de las primeras preguntas que le hizo fue: ¿falta algo? Jordan, en ese momento, no lo sabía. Así que empezó a mirar alrededor de su camión y se dio cuenta de que no faltaba nada más que su mochila personal que siempre llevaba, la suya. Su comida personal, sus tentempiés, su almuerzo habían sido hurgados y muchas de las cosas que habían estado en esa mochila estaban parcialmente comidas y por todo el suelo del camión.
No se dio cuenta de eso cuando saltó, solo porque estaba en un subidón de adrenalina pura en este momento. Cuando llegó al camión, su colega le dijo: ¿recuerdas que te dije que no ignoraras estas historias? Por eso le dijo: te voy a decir algo, pero que quede entre nosotros. Y continuó diciéndole que los altos mandos eran muy conscientes de estos grupos de personas que vivían en el parque, fuera de la red, que habían vivido allí durante años, posiblemente durante generaciones, y que él y todos los demás guardabosques tenían instrucciones de no hablar nunca de ellos. Y si alguna vez se encontraban con alguien que dijera haber visto a estas personas, que les dijeran que ellos se limitarían a investigarlo y que si alguna vez salía algo de ello, lo interpretarían como un vagabundo o un grupo de vagabundos en el monte.